Tiene la palabra la asambleísta Jimena Borges. Gracias, señor presidente. Por mandato constitucional, el Estado está obligado a promover el desarrollo integral del ser humano, fundamentándose sobre los principios de justicia social y de equidad, para asegurar la satisfacción de las necesidades básicas de la población y para permitir un crecimiento continuo en la condición, en la calidad de vida. Y esto se puede lograr con un aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, más los servicios básicos que deben ser de calidad y sobre todo de acceso universal. Esta es la razón por la que las empresas públicas deben tener personería jurídica propia y deben estar dotadas de autonomía administrativa y financiera. En el Ecuador del presente es imperativo que exista una ligadura entre la producción económica y el desarrollo de las necesidades sociales en crecimiento, en generación de empleo, para poder conseguir la inmersión en el mercado internacional de comercio, pero siempre priorizando el interés nacional. Ha llegado el momento en que en nuestro país debe existir una lealtad empresarial y la sana competencia, que son dos condiciones básicas que van a asegurar los intereses nacionales y los intereses de los consumidores. Es momento oportuno para que recordemos todos que en la década de los 90, ante los problemas surgidos en el sector público, vino la tesis de la privatización. Y es en ese momento cuando nacen estos híbridos, que no son otra cosa que empresas con una etiqueta de autónomas que no rinden cuentas a nadie. Por eso, este proyecto de ley pretende terminar con el caos administrativo, financiero, organizativo, laboral y jurídico que cunde en las empresas públicas. Yo pienso que esta mañana se ha dicho muchísimo sobre este proyecto de ley, prácticamente se ha dicho todo, pero quiero abonar al debate con temas muy sucintos, muy cortos, que para mí son de importancia. Por ejemplo, en el artículo 5, que también otros compañeros asambleístas ya lo han mencionado, la creación de las empresas públicas se hará mediante decreto ejecutivo. Esto es inconstitucional, puesto que contraviene el artículo 225 de la Carta Magna. Señala en su numeral 3 que el sector público comprende los organismos y entidades creados por la Constitución o la ley para el ejercicio de la potestad estatal, para la prestación de servicios públicos o para desarrollar actividades económicas asumidas por el Estado. Como vemos aquí, el espíritu del legislador de Montecristi fue el de evitar que este tema caiga en manos de los gobiernos de turno y de la discrecionalidad que es la fuente de todo rango de corrupción. En el artículo 7,
en la conformación del directorio de las empresas públicas, aparte de lo que ya aquí se ha repetido hasta la saciedad, que se debe entender o permitir la participación de los delegados de los organismos seccionales autónomos. Aparte de ello, la integración de dicho directorio va a estar dada por un representante del Ministerio del Ramo, un representante de Semplades. Estas dos personas, pienso yo, que sí deben ocupar un puesto en dicho directorio, pero también un representante del Ejecutivo, y ahí sí yo lo veo terriblemente mal, inadmisible, puesto que no se puede ser juez y parte, mucho más en el directorio, que es un órgano tan relevante y que tiene a su cargo la toma de decisiones de dirección, de planificación, de aprobación de planes de inversión, etc. Además, en los artículos 47 y 48 también se determina que el directorio va a ser parte del control de dichas empresas. Con esto ratifico que se está conformando esta tesis de ser juez y parte. Sumamos a esto que en la Constitución, en su artículo 211, señala que la Contraloría es la encargada del control de la utilización de los recursos estatales. Ya se ha repetido reiteradas veces en que esa capacidad de control, de hacer la auditoría, el seguimiento, la vigilancia, no solo en la parte contable, sino también esa auditoría de gestión le compete a la Contraloría. En la primera transitoria, en el segundo inciso, dice que se derogan de forma expresa todas las normas que contengan disposiciones de creación o regulación de las empresas a las que se refiere esta ley. Esto significa que las leyes de algunas empresas públicas se eliminarán. En este punto yo creo que hay que mejorar la redacción para que quede muy claro que la eliminación de esas normas se va a dar en el plazo de 180 días a fin de que exista una transición ordenada. Finalmente, en el tema de las empresas en que Fuerzas Armadas tienen participación accionaria, estoy totalmente de acuerdo con el texto presentado. No solo porque se respeta la naturaleza de dichas empresas, la cual no debe alterarse y debe conservarse las mismas modalidades de organización, funcionamiento y administración. Y también, no solo por el tema que aquí ya han hablado algunos de los compañeros asambleístas del excelente trabajo que realiza TAME atendiendo a casi todas las provincias del Ecuador. No hay otra empresa de navegación aérea que atienda a todas las provincias amazónicas. Pero la razón fundamental por la cual debe preservarse ese paquete accionario para Fuerzas Armadas es porque la Constitución lo dicta así en el artículo 162, que señala claramente las funciones de Fuerzas Armadas, obviamente es resguardar la soberanía nacional, la integridad territorial y colaborar en todas las acciones de desarrollo. ¿Cómo no va a ser desarrollo el llevar toda esa flota aérea a las distintas provincias, especialmente a las más alejadas del territorio nacional? En este punto doy mi reconocimiento a la Comisión que no ha torcido el verdadero espíritu de la Constitución. Gracias. Gracias, asambleísta Borges.